Bueno, sí, ¿por qué Perón propone la formación? Y en un libro que hice yo, que está también en mi página escuelasuperiorperonista.com, que es donde puse todos los trabajos que hice sobre la Escuela Superior Peronista, hay una que yo le llamo Lo que nos falta a la Escuela Superior Peronista, y ahí está todo el sentido, el significado, la importancia que Perón le atribuye a la formación. ¿Y por qué esa importancia a la formación? Porque él quiere hacer, hizo, mejor dicho, una revolución, pero en paz, sin matar a nadie, sin tirar un solo tiro. ¿Por qué? Porque su finalidad era la felicidad del pueblo y la grandeza de la paz, que solo se puede hacer en paz. Y para hacerla en paz hay que tratar de que el pueblo nos acompañe en la realización de un proyecto político. Y para que el pueblo nos acompañe libre y voluntariamente en la realización de un proyecto político, se lo tenemos que transmitir, lo tenemos que persuadir, como él dice, de la bondad del proyecto que tenemos que lograr que ellos, que el pueblo, el conjunto del pueblo, o la mayor cantidad posible, nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de ese proyecto. Y él lo decía así el 1 de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa. Venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. No destruir la comunidad como nos plantean hoy, sino organizar la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones para afrontar el futuro, no para destruir lo que hicimos, sino para mejorar. Porque revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Puse esto porque me parece una síntesis del pensamiento de Perón respecto al problema eterno que hoy estamos viviendo, que cómo hacemos para, o sea, cuál debería ser nuestra actividad política. Y como hace rato que no le hacemos caso a Perón, y por lo menos desde el 55 que no hay una escuela nacional de formación política para militantes y dirigentes, porque en última instancia lo que pretendía Perón con la formación de militantes y dirigentes era que tuviéramos lo que él llamó la unidad de concepción, que es lo mismo que decir que tengamos la misma finalidad, porque para él, como buen militar, tomó a la Argentina, al conjunto del pueblo argentino, como una sola organización, como una sola familia, como un cuerpo, diríamos. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales, la organización espiritual y la organización material. ¿Qué es la organización espiritual? El conjunto de ideas que unen a los integrantes de una organización. Qué sé yo, si la organización tiene como finalidad fabricar zapatos, los integrantes de esa organización deberían tener todos esa finalidad. Y entonces Perón pretende, o, ¿cómo les puedo decir? Pretende que el conjunto del pueblo argentino tenga la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que todas y todos trabajemos libre y voluntariamente, primero por la felicidad de cada uno de los argentinos o habitantes de nuestro pueblo, y segundo por la grandeza de la nación. Pero tenemos que entender de qué se trata cuando Perón nos dice esto. O sea, que cuando nos dice la felicidad del pueblo, nos está diciendo que haya justicia social. ¿Y qué significa que haya justicia social?
que todas y todos los seres humanos que viven en este país tengan la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, cosa que lamentablemente nuestros dirigentes no solo no hacen, sino que ni siquiera saben de qué se trata. Lamentablemente, si ustedes no están de acuerdo, me gustaría que lo discutamos. Por eso la importancia de la formación, para entender de qué se trata el proyecto político peronista. Y antes de, diríamos, de empezar Perón el curso de conducción política, el 1 de marzo del 71 inauguró la Escuela Superior Peronista, y yo le pongo acá solamente la misión que estableció Perón para la escuela y las funciones. O sea, qué es lo que debería, para qué él formó la Escuela Superior Peronista. Para una doble misión, formar justicialistas, y vamos a ver que justicialismo es lo mismo que doctrina peronista, realizada en primera instancia por el peronismo, cosa que deberíamos volver a realizar. Y la segunda misión sería servir a la doctrina justicialista. Miren la importancia que le da Perón. Una escuela para servir a la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es el alma colectiva del pueblo. Debería ser las ideas que nos unan a todos nosotros para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Las funciones que debería tener la escuela: desarrollar y mantener al día la doctrina, porque como todas las cosas que se basan en la realidad, porque Perón todo lo que hizo, todo lo que dijo fue para hacerlo. Mejor dicho, primero hizo lo que pensaba, lo propuso, lo realizó y después lo teorizó. Desarrollar y mantener al día la doctrina. Inculcarla y unificarla en la masa, o sea, en la gente, en el pueblo, para que lo entienda nuestro proyecto político y para que lo comparta y para que libre y voluntariamente nos acompañen en su realización. ¿Qué debería hacer la escuela también? Formar a los cuadros justicialistas, formarnos a nosotros, los militantes. Y por último, capacitar a la conducción, o sea, capacitar también a los dirigentes. Capacitar también a los dirigentes. Hoy yo, repasando ahora que repasando conducción política por otro motivo, encontré este texto que les voy a compartir, creo que está en el capítulo 7, por ahí. La solución de Perón al problema político encontrado en aquel momento, ¿no? Y dice, el propósito peronista: capacitar a los gobernantes. Lo que el régimen justicialista quiere es capacitar a los hombres y a las mujeres, darles una manera de conducir, una idea de gobierno, para que cualquiera, en cualquier situación, pueda emplear esa conducción y esa idea de gobierno e ir formando con esto, que es como una célula inicial, una escuela dentro de nuestro gran movimiento para que los hombres y las mujeres se vayan capacitando. Dentro de esto hay que ir después elevando el horizonte para que estos cursos, que hoy se inician de una manera tan rudimentaria y primaria, nos permitan en el futuro elaborar toda una gama de ciencia del gobierno para que tengamos después nosotros, hombres y mujeres capacitados, no solo en el gobierno, sino también en la conducción. ¿Entienden? O sea, no son locuras mías
que deberíamos capacitarnos y por lo menos lo que yo pretendo es que ustedes se lo tomen lo más en serio posible, en el sentido de para ser buenos militantes y buenos dirigentes el día de mañana. Y que por otro lado, no solo se capaciten ustedes, sino que traten de formar en sus ámbitos de militancia una escuela sin desterrando la costumbre que hay ahora de que para la formación política implica que venga un compañero o compañera importante a lucirse, o tiene que ser un compañero sabio. Yo creo que los maestros de nuestras escuelas y los profesores de nuestros institutos no son ni muy importantes. Yo fui maestro toda la vida y no me conoce absolutamente nadie como un maestro, pero formé generaciones de pibes de primer grado a séptimo. Y deberíamos, creo, nosotros también tomar a la formación y al formar una escuela con la humildad que corresponden, y si no sabemos, agarramos los textos, los leemos, los compartimos con los compañeros, los discutimos, porque ahora por lo menos en la página web Escuela Superior Peronista tienen los 3 niveles de formación de la escuela superior. Y ahora, si Dios quiere, dentro de poco también van a tener libros de la editorial Fabro, con la que estoy hablando para editar los libros de la Escuela Superior Peronista. Entonces vamos a entrar en conducción. Y si no llegamos todo el martes que viene, lo seguimos. Conducción Perón la divide, creo que en el capítulo 5, él divide conducción política en 2 partes. Lo que él llama capítulos preliminares de la conducción, que son del capítulo 1 al capítulo 5. Y después lo que él llama la médula misma de toda la parte de la conducción, que es a partir del capítulo 6, sobre todo la bolilla 6. A todo esto, hablando de bolilla, que era la nominación que tenían los capítulos en aquella época, porque los exámenes de fin de año se daban sacando la bolilla de un bolillero, ¿no? Perón, vamos a ver que en el capítulo 1, que se refiere a los elementos de la conducción, en casi todos los capítulos hace una introducción al tema, introducción general. En este capítulo 1 tiene una introducción general, que es lo que vamos a ver ahora, una segunda parte que es el enunciado de todos los capítulos que se proponía desarrollar en ese curso, y en la tercera parte sí habla de los elementos de la conducción. Lo que yo hice en un trabajo sobre conducción política, que ustedes pueden ver en la página, en el nivel superior de conducción política de la página escuelasuperiorperonista.com, hice un trabajo de ordenamiento de toda conducción política de acuerdo a las bolillas que Perón nombró en este capítulo 1, que ustedes, por supuesto, ahí lo pueden ver mejor. No lo puse acá porque no puedo hablar de todo, pero lo expreso por lo menos. O sea, y entonces la primera parte, Perón habla del objeto, la comprensión y el arte. Habla de que el objeto de la conducción no es enseñar, porque la conducción para él es una facultad, ¿cómo les puedo decir? Es como nuestra inteligencia, que si la cultivamos se desarrolla. Es como el árbol, que si le ponemos agua crece por dentro. Es como nosotros, que si nos alimentamos crecemos pero por dentro, porque tenemos la facultad, y para Perón la conducción es también algo así.
¿eh? No es, dice, hay que capacitar para la conducción, no enseñar, porque el enseñar sería algo de afuera, algo que se nos viene de afuera. En cambio, una facultad que se desarrolla es algo que surge de adentro, como algo propio de cada uno. Es una facultad. Perón dice que es la facultad de la comprensión, la facultad de la comprensión. O sea, y comprender tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio para la acción. ¿Y qué es el criterio? La capacidad de, ante un problema, una realidad cualquiera, poder emitir un juicio, un raciocinio, plantearnos una solución y llevarla adelante. Porque en el comprender interviene no solo el conocimiento, sino el corazón, la emoción y el sentimiento. O sea, interviene el hombre entero, diríamos, la mujer entera. Y por otro lado, Perón nos plantea acá que la conducción es un arte y lo diferencia de la ciencia en el sentido de que el arte tiene un 80% de creatividad y un 20% de teoría o de técnica. Un cuadro de un pintor tiene un 80% de creación del artista y un 20% de conocimiento de la combinación de colores, del pincel que hay que utilizar, de el lienzo que hay que utilizar, etcétera, etcétera. En cambio, la ciencia se maneja por leyes que siempre se cumplen. O sea, la ley de la gravedad. Yo tiro una piedra y siempre cae. Son dos cosas distintas. Y por eso vamos a ver que Perón habla mucho del criterio como base de la conducción. O sea, esa capacidad que se desarrolla para poder ante un problema, poder entenderlo, poderlo analizar, poder plantear una solución y poderla realizar. Y yendo ya, en la segunda parte ya les dije que Perón nos plantea todo las 8 bolillas o capítulos que él iba a desarrollar en conducción política. Y después nos habla de los elementos de la conducción. O sea, cuando actuamos con seres humanos, cuando actuamos con personas y queremos realizar algo para una determinada comunidad, como es la política, intervienen siempre 3 elementos esenciales. El conductor, o sea, el dirigente, el que está al frente de esa tarea, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, los que ayudamos en la tarea, o deberíamos ayudar en la tarea, y después la gente, el pueblo, la masa, el pueblo, etc. Distinguiendo siempre entre masa y pueblo, como se evita en historia del peronismo. Entendiendo por masa, que ahora abunda tanto, la gente que no tiene conciencia social, no tiene organización social, no tiene unidad social, no, y tampoco tiene personalidad social, eso que no se sienten parte del país, que el país es una mierda, que son todos iguales, etcétera, 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 que tanto escuchamos en nuestros ámbitos familiares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el conductor, o sea, el dirigente para Perón debería ser maestro como tarea principal. En su base deberían ser los valores morales y su altura los intelectuales. En su tarea sería organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. No son locuras mías, ¿eh? Esto lo propone Perón en este primer capítulo de Conducción Política. Y el conductor debería ser un constructor de éxitos, un poco lo que decíamos antes. Porque Perón quiere una revolución en paz para que la gente pueda ser feliz.
Y entonces deberíamos estar muy preparados si queremos ser dirigentes para llevar al pueblo a la felicidad, no a la desgracia que estamos viviendo en este momento. O sea que el dirigente, el conductor o la conductora debería ser un constructor o una constructora de éxito para las personas a las cuales está dirigida su acción política. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor o conductora. Es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, que es una situación, un país, una provincia, un municipio, una organización, y que recibe un objetivo que deberíamos tener, un objetivo, una finalidad a realizar, que es lo que él debe lograr, partiendo de esa situación. Entonces, él concibe, o sea, piensa, mejor dicho, usa el criterio para entender la realidad, él concibe, el éxito es alcanzar el objetivo. Y para eso lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega ya le saca provecho. O sea que, hablando del dirigente o del conductor o conductora, la principal tarea que propone Perón en este capítulo es que seamos maestros para transmitir a militantes y dirigentes, a militantes y al pueblo, diríamos, nuestro proyecto político. Los cuadros auxiliares, nosotros los militantes, el ideal que seamos predicadores y realizadores, dice Perón. O sea, que transmitamos con entusiasmo nuestra doctrina, como humildemente pretendo hacer yo, y hay quienes son realizadores. Perón dice, el ideal sería que seamos las dos cosas. Yo no tengo la capacidad de realizador y por lo menos pretendo transmitir lo más posible estas ideas que me parecen fundamentales. O sea, dice, son los que encuadran a la masa que se conduce. O sea, deberíamos ser los intermediarios entre la conducción, o sea, quien dirige el conjunto y el pueblo. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, o sea, nosotros los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor o conductora, o del dirigente o dirigenta. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, miren cómo deberíamos nosotros trabajar para que haya hombres y mujeres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, que actúan en forma directa en contacto con la masa, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. O sea que si todos los militantes hiciéramos esto, llegaríamos rápidamente a empapar al conjunto del pueblo, como logró Perón en su primer gobierno. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. No son locuras mías, repito, son solamente ideas de Perón. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres y mujeres auxiliares de la conducción, o sea, nosotros los y las militantes. ¿Y qué es la masa? La masa era, como le decía antes, la tarea que deberíamos tener es convertirla en pueblo, porque si no nos pasa lo de Milei. Creo que es así. O sea, Milei, Macri y compañía. Cuando, además de que nosotros no hacemos lo que debemos hacer y que no realizamos en la práctica lo que deberíamos realizar, además hay un analfabetismo político de tal magnitud que
hay quienes votan a sus verdugos, por esta ignorancia política que lamentablemente es culpa nuestra, porque no nos dedicamos a hacer esta tarea que Perón nos pide. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. ¿Cuál es el sentido de la conducción? Es que el conjunto del pueblo entienda y comparta y nos acompañe en la realización del proyecto político. El sentido es la forma de interpretar, entender o enjuiciar algo. La preparación moral e intelectual de la masa para que devenga en pueblo, que sepa de qué se trata y nos acompañe libre y voluntariamente por convicción en la realización de nuestro proyecto político, consciente de sus derechos y obligaciones. Un pueblo consciente, unido, solidario, organizado y con personalidad, como fue el pueblo del 17 de octubre. Y a la masa hay que convertirla en pueblo. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. Y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral para que sienta el deseo y la necesidad de ser conducida. Y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. Nosotros no hacemos ni la moral ni la intelectual. Y después, si el pueblo no nos acompaña, nos enojamos encima. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una actuación en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor de sí mismo. El tema es que esté lo suficientemente informado y formado como para que tenga un criterio sano sobre la realidad y tome decisiones sanas, no decisiones que seguramente van a ir en contra de él. En este capítulo segundo, para mí es el meollo de todo el peronismo. Y es el meollo de todos los problemas que venimos teniendo desde la muerte de Perón hasta ahora. Porque Perón en el capítulo segundo, que habla de las características de la conducción moderna, mejor dicho, de la conducción antigua y la conducción moderna, la diferencia, él nos habla de que debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o sea, a las opiniones personales o de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, surgida esa doctrina nacional de un diálogo permanente con ese pueblo. Y todo el problema que estamos teniendo es no entender esta propuesta de Perón. Y todo el mundo, y ahora lo único que hacemos es hablar de Juan, de Pedro y de Andrés, del proyecto político, o sea, de la doctrina, no habla nadie. De que debemos trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no habla nadie. Y de que eso primero, nadie explica en qué consiste. Y que eso se logra a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, no habla nadie. Entonces, muy difícil, muy difícil. Porque no hay proyecto político. No le transmitimos a nuestra gente nuestro proyecto político. Y no transmitir un proyecto es la mejor forma de realizar el proyecto del enemigo, que siempre tiene su proyecto y muy bien armado. Y muy bien armado. Y así nos va. Yo estoy absolutamente convencido que esta es la realidad que estamos viviendo. Por no hacer, o sea, en lugar de trabajar todos y todas por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, cada uno, los caciques, los caudillos, los sectarios,
cada uno trabaja para su grupito, para su sindicato, para su organización, y al pueblo que lo parta un rayo. Y eso, lamentablemente, no son locuras mías, lo plantea Perón acá. Y yo creo que esta es la médula del peronismo. O sea, tomar a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización, y que trabajemos todos para lograr la felicidad del conjunto a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y lo que deberíamos discutir cómo hacemos eso ahora ante esta realidad. Y vamos a ver algunas características que también plantea Perón en el capítulo segundo, entre la conducción antigua y la conducción moderna, o sea, las características de los caciques, caudillos y sectarios y por qué lo deberíamos reemplazar, o sea, la conducción moderna. La antigua es gregaria y descentralizada. La moderna la nuestra debería ser centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, o sea, sin doctrina básica, como la de radicales, por ejemplo, y nosotros deberíamos tener unidad de concepción a través de la doctrina. La conducción antigua es sin unidad de acción como consecuencia de no tener unidad de concepción, y nosotros deberíamos tener unidad de acción como consecuencia de que todos y todas trabajemos con unidad de concepción. La doctrina antigua es sectaria y la nuestra debería ser una doctrina nacional. Perón siempre habló al conjunto del pueblo argentino. La antigua dispersa siempre, la nuestra converge hacia el conductor o conductora. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante y la masa lo sigue por convicción. El caudillo se sustrae a la masa, como los que hablan ahora solamente por televisión. En cambio, el dirigente, el conductor o conductora busca doctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras y el conductor persuade con hechos. El partido envejece con el caudillo y nuestro partido, movimiento, nosotros tenemos un movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Y yo, para completar el capítulo segundo, Perón nos plantea reemplazar a la conducción antigua por la conducción moderna, que es la doctrina. Y en el capítulo tercero, diríamos, es la segunda parte de esto. Es como la primera parte del capítulo segundo y la segunda parte del capítulo tercero, que habla específicamente de la doctrina. No habla de la doctrina peronista como tal, porque la definición de doctrina peronista es de diciembre de 1952. Y Perón está hablando de la doctrina en general como sustitución de las opiniones personales, esto es el 15 de marzo de 1951, antes de la definición de doctrina peronista. Pero él habla de que la doctrina tiene tres elementos esenciales. Un aspecto espiritual, que es el que yo mencioné antes al hablar de la organización, que toda organización tiene dos elementos: la organización espiritual y la organización material, que es la forma y manera de realizar las ideas. La doctrina tiene un aspecto espiritual que nos da unidad de concepción, nos ayuda a que todos tiremos, pateemos para el mismo arco, que tiremos todo el mismo carro. Y eso nos da un alma colectiva, nos da la fuerza de la unidad
nacional. La doctrina tiene también un aspecto intelectual, o sea, me olvidé decirles que en el aspecto espiritual la doctrina son los principios también. O sea, la doctrina tiene principio, tiene teoría y tiene forma de ejecución. Decir que la doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es un principio muy general que hay que explicar a través de la teoría, o sea, a través del aspecto intelectual, que es el desarrollo racional de la doctrina, que es ni más ni menos que el plan completo de la Escuela Superior Peronista, de lo que les decía yo hoy. En filosofía peronista, la explicación del concepto del hombre y de la comunidad que tiene el peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es dignificable. Sociología peronista es la explicación de la justicia social. Economía peronista es la explicación de la independencia económica. Y política peronista es la explicación de la soberanía política. Y también la doctrina tiene formas de ejecución, o sea, el aspecto material es lo que se logra mediante la unidad en la acción. Es lo que se logra mediante la unidad en la acción. Y yo pararía acá, ya son las 8 de la noche. Y si les parece y tienen ganas, me gustaría que charlemos estas cosas si tienen alguna pregunta, alguna idea, si me expliqué bien, me expliqué mal, si se entendió todo, no se entendió nada. Sí, Antonio, Sí. yo quisiera ver si hay algún orden de preferencia como para trabajar mejor el contenido total de toda esa bibliografía que mencionaste, que son Sí. economía peronista, sociología peronista. ¿Hay Bueno, algún orden preferencial? sí, sí. Mira, en la página, y después dentro de poco va a salir el libro, en 1955 salió un libro que se llamó Temas de Doctrina, que son ¿cómo te puedo decir? Una síntesis de todas las materias de la Escuela Superior Peronista, pero solamente con el contenido doctrinario. Si querés tener una idea general de la cosa, está en ese libro, pero es muy rudimentario, diría, muy rudimentario en el sentido, yo le puse primer nivel, Escuela Superior Peronista, Ajá. primer nivel, como para lo que deberían saber no Básico. solo los militantes, sino cualquier hombre de pueblo que se diga peronista. Pero el orden, o sea, sacando, diríamos, esta base fundamental como para tener una idea de todo, una idea muy general, conducción política es fundamental. Conducción política, y además son las materias fundamentales de la escuela. Conducción política para saber lo que Perón nos pide que seamos. Y por otro lado, es el modo de actuar que deberíamos tener los peronistas. Y además lo que deberíamos ser nosotros y lo que deberíamos hacer. Cómo deberíamos ser, qué virtudes y cualidades deberíamos tener, qué cosas deberíamos tener en cuenta para ser buenos militantes, buenos dirigentes, que es lo que él nos transmitió. Y segundo, si queremos ser buenos militantes, imitemos a Evita, que es historia del peronismo, que es la segunda materia de la Escuela Superior Peronista. Ahí tenemos todos los elementos, diríamos, que nosotros, la mística, la convicción, el coraje, las ganas, el entusiasmo que deberíamos tener si fuéramos militantes convencidos, o como decía Néstor, sin dejar las convicciones en ningún lado, ¿no? Completamente. Después,
filosofía peronista, sociología peronista y economía peronista y política peronista, yo creo que son materias, a ver, yo hice un trabajo para explicar lo que en aquella época supongo yo que se daba por entendido. Eh, el, el, eh, el significado de la definición de doctrina peronista. Y yo encontré un esquema de eso y traté de desarrollarlo en la tercera materia de la Escuela Superior Peronista, que es doctrina peronista. O sea, en vez de ir directamente a filosofía peronista, a economía, pero que es muy largo y es muy extenso, traté de hacer una explicación sencilla, como para entender qué es eh, la felicidad del pueblo, qué significa la felicidad del pueblo, qué significa la grandeza de la nación, qué significa la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Y si alguna cosa no entiendo, voy a filosofía peronista, economía peronista, para ampliar, diríamos. Está bien. Otra materia muy, muy importante para mí es organización peronista. ¿Cómo? O sea, porque es una ciencia, la organización es una ciencia, o sea, ahora se estudia como carrera, diríamos. Bien. Y yo sobre eso hice un trabajo de recopilación, porque evidentemente la Escuela Superior Peronista en el 55 estaba, ¿cómo te puedo decir?, en pleno desarrollo y en plena elaboración. Y lo primero que encontré yo fue técnica, lo primero que encontré yo fue, a ver, había tres elementos de estudio. El que te dije antes, que era una síntesis, el libro Temas de Doctrina, que era una síntesis de todas las materias. Después un segundo nivel, que eran los apuntes de organización peronista, donde se trataba de poner la explicación de esa materia, sin muchas referencias de textos al peronismo, a Perón y Evita. O sea, la explicación teórica, los apuntes de organización peronista. Y en el año 54, sobre organización, salió un libro que para mí es incompleto, sobre organización peronista, desarrollando el tema en los títulos, pero en la parte de explicación no está la explicación y hay solamente texto de Perón y Evita. O sea, la parte doctrinaria, diríamos. Lo que en el libro Temas de Doctrina eran una síntesis, en este libro es solo doctrinario, pero la explicación completa. Yo hice un trabajo tratando de unir estas tres cosas. O sea, lo elemental de temas de doctrina, la explicación que hay en apuntes de organización peronista y lo que hay en organización peronista del 1954. Y le puse organización peronista recopilación, que está, creo que en la parte de organización, ahí en la página mía de escuelasuperiorperonista.com. Pero yo te diría, dale con todo a conducción política. Conducción política. Sirve para, además que es lo que tenemos que saber, sirve para todo. A ver, es el ejemplo, lo que nos enseñó el mejor de los nuestros. O sea, y fue la forma y manera que él utilizó para actuar, ¿no? Uh-huh. Y es muy completo, es muy completo. Bien. O sea, tiene dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al 5 es lo que decíamos antes, los capítulos preliminares, un poco lo que deberíamos hacer. Y el capítulo 6, fundamentalmente, y una serie de consejos que hay en el capítulo 7, es más o menos lo que deberíamos saber para ser nosotros buenos militantes, ¿no?
las virtudes que deberíamos tener, las cosas que tendríamos que tener en cuenta, las cualidades, el conocimiento de los principios de la conducción, eso que decíamos antes, que como la teoría de la conducción, los principios de la conducción que para Perón lo deberíamos saber como sabemos manejar. No pensamos en el manubrio o en los frenos. Claro. ¿Eh? Está internalizado. Exactamente, está internalizado. Según él deberíamos saber esos principios de tal manera que ante atendamos a la realidad y apliquemos esos principios a la realidad como aplicamos el conocimiento que tenemos del manejo ante la realidad. No pensamos qué es lo que tenemos que hacer, sino manejamos como para no chocar, por ejemplo, o para que no nos choque. Muy bien. Bárbaro, la verdad que muy, muy valioso todo. Bueno, gracias. Toda la clase, todo. Sí, la verdad que es valioso porque hace mucho yo empecé a militar de chica, en el 82, Sí. y la verdad que tenía una muy buena agrupación, que teníamos mucha formación, que es todo lo que, bueno, igual yo nací, soy de cuna peronista de toda mi vida, ¿no? O sea, desde que estaba en la panza ya. O sea, pero lo mamé de chica, pero además, bueno, teníamos muchos cursos de formación dentro de la organización que militaba, que empecé a militar, y que era el Frente de Unidad Peronista del FUP. Bueno, y la verdad que, pero hace mucho que bueno, después con el menemismo, qué sé yo, tuvimos etapas más superfluas, ¿no? Y que todo se empezó empezó a cambiar tanto y se empezó a perder mucho, ¿no? Ahora te digo una cosa, yo aprendí todo esto a partir de que me jubilé. Yo me jubilé en 2011 y sí. yo había hecho un curso en el Polo Social de Farinello sobre organización estratégica de un tal Santos Benetti de Posada, que vivía por lo menos en Posadas ahora. Y me puse, y yo hice un curso de organización estratégica con él que me había gustado y me puse a repasar ese curso y digo, voy a ver qué hay de peronismo en organización. Y empecé a buscar por internet, encontré este apunte de organización peronista, me enteré que hubo una escuela que tenía 9 materias, etcétera, y empecé a tirar del hilo. Me llevó, recién ahora termino de todo el rescate, diríamos, de todo ese Pero periodo. qué importante, qué importante Pero qué yo tampoco, importante el trabajo. yo creo que sí, pero el tema es que no se conoce, los dirigentes tampoco lo saben, y no, a ver, un dirigente tiene que ser muy humilde para reconocer, mira, no lo sé, pongamos una escuela, pongámonos a estudiar, y en lugar de hacer eso, patean el tema, ¿viste? Y parece que ahora por lo menos se fundó la escuela Néstor Kirchner, Sí. la escuela justicialista Néstor Kirchner, que también, a ver, me alegra muchísimo que exista porque no existía nada y por lo menos algo es mejor que nada. Pero se comete siempre el error de no tener en cuenta este plan, diríamos. Pero Claro. el error no es un error de mala voluntad, es un error de desconocimiento. Yo tampoco lo conocía, o sea, no me voy a hacer el que lo supe toda la vida, si no hubiera sido algún dirigente de algo, cosa que no he sido nada. Pero estos casi 12 años de análisis permanente, gracias a mi señora que hace la comida, cuida la casa, etcétera, etcétera, Seguro. y me permite estar a 8 horas acá en la computadora, pude hacer todo este laburo y sí, que es mucho, sí, es mucho.
Y la pretensión mía es dejar al movimiento algo mejor de lo que yo lo encontré. Sobre todo en este aspecto que fue la vocación de mi vida y que por lo menos uno como docente valora la importancia de esto, ¿no? Pero sí. Sí. Gran aporte. Es un gran aporte a nuestra doctrina, a nuestra base. Por lo menos ahora, por lo menos ahora los compañeros tienen, aunque sea en PDF, en la página tienen eso también. En la época macrista me puse todas las noches a comentar todas las materias y están en YouTube también hice un comentario de todas las materias. Y ahora, dentro de poco, ya está en la preventa de los libros con editorial Fabro. Y bueno, voy a dejar eso para los que les interese. Y voy a seguir los martes charlando con los que les interese también de estos temas. Qué lindo, qué bueno. Bárbaro. Macanudo. Bueno. Quedamos Dale, Antonio. Un abrazo. Igualmente, gracias, abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Abrazo, Cecilia, chao. compañeros, compañeras. Gracias. Chao.